Buenas, buenas, bienvenidísimos una vez más a Desconectados 4.0. Un abrazo, como siempre, su servidor y amigo Gerson Ortega, en este espacio súper especial que tenemos para todos ustedes. Hoy tenemos una segunda parte de la entrevista con nuestro invitado, el profesor Eduardo Bor, que es un crack de la geopolítica y es un politólogo. En este espacio de la segunda parte o la otra parte del tablero, quiero darles la bienvenida a ustedes y darles las gracias por acogernos en sus casas, en sus programas cuando nos vean. Ya cerramos el capítulo de Iván Cepeda y desnudamos la estrategia del juego político del pacto histórico, pero la gente y los comentarios nos indican que tenemos otro lado por ver, la otra cara de la moneda, lo que recientemente se está moviendo en las redes sociales y lo que ustedes están escuchando en sus comentarios. Muchos creen que el camino está despejado para la izquierda, pero realmente se equivocan. Hoy venimos a limpiar un poco el ruido de ese momento histórico que está pasando el país. ¿Están listos para escuchar una nueva versión? ¿Están listos para dejarnos sus comentarios? Déjenos saber qué piensan en la cajita de comentarios, aquí, donde nos gusta leerlos a cada uno de ustedes. El país está dividido en dos grandes bloques y este análisis quiere centrarse en el bloque más contemporáneo de la derecha. Y el primer bloque de este programa se centrará en la disputa que existe entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por tomar el control de la derecha y pasar a la segunda ronda o al balotaje y pasar sobre los gritos y centrarnos en las propuestas, desnudando qué piensan los candidatos. El segundo bloque se concentrará en Claudia López y Sergio Fajardo. ¿Siguen siendo una alternativa para el 2026? ¿O definitivamente ya no están en el ajedrez político y ya no van a ser los que muevan el balotaje de la segunda vuelta? Y si habrá segunda vuelta, ¿no? Y un tercer bloque para responder a sus preguntas y dejar una evidente conclusión de lo que nosotros pensamos puede ser el panorama electoral en Colombia para esta elección del próximo 31 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina. Bienvenido, como siempre, ya no es necesario presentarlo como un invitado, profesor Eduardo Borges. ¿Cómo está usted? Hola, profe Gerson, muchas gracias. Muy bien, pues aquí seguimos, que día a día se van haciendo más volátiles, empiezan a cambiar, empiezan a darnos muchos elementos de juicio y de valor, pues que hay que tener presente a la hora de tratar de hacer un análisis lo más objetivo y lo más imparcial posible, ¿no? Si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y por favor déjenos un like, una manito arriba. Está en la parte inferior de este ejercicio. Como siempre, damos las gracias a ustedes que nos ayudan en sus casas. Gracias a Sonat Radio por permitirnos llegar a todos ustedes y gracias a los que nos retransmiten, nos republican y nos ven en la red social más importante que ustedes, cada uno de ustedes comenta y nos ve. Profesor, comencemos. Tenemos una discusión bastante interesante que abordar. El panorama de hoy nos invita a trabajar dos candidatos que son muy fuertes para mí. Empezaremos con Paloma Valencia. ¿Es Paloma Valencia la representante directa de la derecha y cuál es su estrategia desde su punto de vista? Déjenos un poco abordar ese tema. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que de hecho Paloma Valencia pues tiene muy bien ganado su lugar como representante de la derecha en Colombia, ¿no? Tiene toda su carrera política hecha en el Centro Democrático, al lado del expresidente Uribe. Se ha venido desempeñando en estos últimos periodos como congresista, es senadora de la República por el Centro Democrático. Entonces, yo creo que tiene muy bien ganado ese espacio como representante de la derecha. Sin embargo, pues también tenemos que reconocer que está en una disputa por el voto de la derecha junto con Abelardo de la Espriella, ¿no? Que podemos decir es el gran outsider político que entra en esta contienda electoral, pero que entra precisamente con un discurso político, ideológico de la derecha que pues obliga necesariamente a que los votos de la derecha se tengan que dividir o se tengan que disputar entre ellos dos. Además de eso, pues no podemos desconocer el papel que jugó Paloma Valencia
como precandidata en la gran consulta, en donde junto con otros 8 aspirantes, casi que desde el principio se le daba como la fija ganadora de la gran consulta, y en parte porque pues también tenemos que decirlo de una manera muy cierta, era que los otros 8 de la gran consulta pues realmente no aportaban mucho en términos de atracción en cuanto a posibilidad de votos, a excepción de Oviedo, que pues finalmente fue un fenómeno dentro de la consulta a 8 días de celebrarse la consulta, y como que logró salir un poco de toda esa contienda de los que estaban muy abajo, y en algún momento incluso llegaron a pensar si tenía la posibilidad de ganar la gran consulta, pero no fue así. Y ahora pues ya Paloma Valencia como candidata y nombra a Oviedo como su fórmula vicepresidencial, y eso obviamente pues los hace como fieles, legítimos representantes de la derecha en Colombia, así como también lo es Abelardo La Estrella y su fórmula vicepresidencial. ¿Cuáles son esos puntos de calor? ¿Cuáles son esos puntos de tensión que hacen que Paloma sea llamativa para un cierto sector de la derecha? ¿Cuáles son esas fortalezas de Paloma Valencia? Ok, lo primero que yo creo que más pesa en la hoja de vida de Paloma Valencia es que pertenece al Centro Democrático. Y el Centro Democrático es el partido de derecha más votado en Colombia en estos momentos, es el partido más grande de la derecha. Si miramos, por ejemplo, lo que fueron los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo, pues eso se puede comprobar, en donde nos damos cuenta que el pacto histórico, así como es fuerte dentro del ala de la izquierda, pues el Centro Democrático lo es en el ala de la derecha. Y yo creo que eso es una fortaleza enorme que tiene Paloma Valencia. Cuenta con una maquinaria, cuenta con un partido que tiene representantes de gobierno en los diferentes niveles, y eso yo creo que le ayuda bastante. También el hecho de haber participado en la gran consulta, porque de una u otra forma le permitió tener una visibilidad y no esperar hasta que fuera candidata del partido solamente, sino que de paso logró como coaptar a esos votos que muchos dicen pues eran pocos votos, porque casi todos los otros 8 candidatos de la consulta, cada uno no registraba más del 2% de la posibilidad de votación, pero aún así pues de a uno en uno se va sumando, ¿no? También no me cabe la menor duda que le facilita más al Centro Democrático hacer alianzas con partidos como por ejemplo el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, y muy seguramente el Partido Liberal también posiblemente va a terminar de reforzar como esa alianza o esa unión con el Centro Democrático. Creo que también de una u otra manera le sumó en algún momento la llegada de Oviedo como su fórmula vicepresidencial, y eso pues se tiene que reconocer. Oviedo logra captar una parte de esa votación del centro, e incluso pienso yo de alguna parte de la misma izquierda democrática, que sintieron que en las elecciones del 8 de marzo pues no tenían candidatos para elegir por el lado de la izquierda, y pues tomaron la decisión de confiar y darle su voto de confianza a Oviedo por todo lo que ocurrió entre 8 y 10 días antes de las elecciones. Y eso yo creo que hoy en día pues le da como una especie de suavidad, permite pensar que la campaña de Paloma Valencia trata de acercarse hacia el centro derecha, y captar esos votos del centro que no gustan mucho de las tendencias de izquierda, y creo que eso es totalmente válido, que lo han venido diciendo diferentes personas, que posiblemente es la candidata que le podría ganar más fácilmente a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, ¿no? Pero hay algo que a mí me causa ruido, y es, yo no creo que esa fórmula vicepresidencial
esté funcionando como se vende al público. O sea, quiero decir, Paloma Valencia y el candidato vicepresidencial, que es Juan Daniel Oviedo, para mí, hoy no son tan fuertes como se venden en las redes y en su camino. ¿Qué piensa usted con eso para cerrar y un poco el tema de Paloma Valencia y cuáles son sus debilidades, cuáles son sus grandes debilidades? Sí, yo pensaría que la votación que obtuvo Juan Daniel Oviedo en la consulta no se puede pensar que se le va a ir de manera directa a la campaña de Paloma Valencia presidente, siendo él su fórmula vicepresidencial. Y trato de explicar esto por qué. Porque yo sí creo que Juan Daniel Oviedo en las elecciones del 8 de marzo, que fueron unas elecciones bien particular, por ejemplo, nos dimos cuenta que consulta como tal de la izquierda no hubo el 8 de marzo, a pesar de que Roy Barreras y Quintero estaban en una consulta, pero no lograron captar los votos de la izquierda. Acuérdese también usted que desde la misma izquierda, incluso desde el mismo presidente de la República, se invitaba muchas veces a decir no vamos a participar en consulta, en ninguna consulta. Sí, Y eso hizo que, frente a lo que le pasó a Oviedo con Abelardo de la Estrella y con Vicky Dávila, generó una especie de solidaridad de mucha gente, incluso de gente del centro izquierda, y también le funcionó en parte el discurso a él de decir que tocaba escuchar lo que decía Petro y lo que decía el pacto histórico, porque medio país no podía estar equivocado, ¿no? Entonces, ahí en ese vacío que había de no votar por un candidato de izquierda, muy seguramente muchos de los de izquierda y de los del centro votaron por Juan Daniel Oviedo en ese momento. Creo yo que también con el propósito de poderlo llevar incluso a que le ganara la consulta a Paloma Valencia y no ver a Paloma Valencia como la ganadora de la consulta. Lo que pasa era que era también una cuestión muy compleja, porque era enfrentarse a la maquinaria del Centro Democrático. Y yo creo que, por lo tanto, que esa votación de Oviedo es una votación que fue amplia, que fue grande en su momento, lo que algunos pueden llamar una votación inflada, pero que hoy creo no tiene la misma cantidad de votos, porque muchos de los que seguramente votaron por él hoy ya tienen candidato presidencial de otro lado. Bueno, déjenme saber qué opinan ustedes y este análisis que hace el profesor Eduardo Borges nos llena un poco. Yo tengo la sensación de que en algún momento en Paloma Valencia está en el lado más tradicional, el lado más importante de la maquinaria. Ahora vamos a un segundo bloque. Y este segundo bloque es el análisis de la misma derecha, pero ahora hablaremos del showman de la política, de nuestro showman de la política que es Abelardo de la Espriella. ¿Es Abelardo de la Espriella un verdadero outsider en política y de verdad representa al pueblo? El hecho de que no se le conoce ningún trabajo en el sector público, no se le conoce ningún otro, el haber participado en ningún otro tipo de elección popular. Sí, no tenía votaciones. Claro, y ya pues uno puede decir de entrada, pues el hombre no pertenece al sistema político o al establecimiento político colombiano y por lo tanto se convierte en ese outsider porque sí llega a representar a una parte de la sociedad colombiana. No al pueblo como nosotros lo llamaríamos como tal, pero sí a esa parte de la sociedad colombiana que, por ejemplo, está pidiendo mayores condiciones de seguridad, que está pidiendo mayores garantías para la inversión, que está pidiendo muy seguramente que haya una forma de relaciones mucho mejores entre el sector público y el sector privado. Y yo creo que eso él lo vino a entender muy bien y lo está capitalizando muy bien. Claro, no le gusta la changua, no le gusta la comida pues de
de la gente, la gente del pueblo, de la base, pero no necesariamente pues quiere decir que por eso no sería un outsider. Sí, claro. Y yo creo que eso de entrada, pues, como él mismo empezó a venderse, se vendió además como un candidato antipetrista, de entrada contra el gobierno actual, contra las políticas actuales, y además ahora en todo este proceso que estamos viendo de alianzas de los partidos con un candidato o con el otro, pues se está vendiendo la idea de que él es el candidato antipartidos, que no quiere alianza con ningún partido, que él, su alianza es con la gente de bien, con la gente que piensa en la seguridad, que piensa en hacer inversiones, que piensa en hacer empresas. Y yo creo que ahí está su éxito de poderse mantener desde el principio de la contienda electoral como un posible contendor muy fuerte de la derecha. Eso lo tenía muy claro hasta el 8 de marzo, pero el 8 de marzo, cuando Paloma Valencia gana la consulta, pues ya aquí la cosa se pone más difícil también para él, ¿no? Claro. Porque ahí sí, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Y yo no creo que por el hecho de tener dos fuertes candidatos de la derecha quiera decir que van a haber más votos de la derecha, sino que entre ellos dos se están tratando de competir y de conquistar los votos de la derecha y posiblemente nos están llevando a un escenario de división de la votación de la derecha en la primera vuelta. Preguntas concretas para respuestas cortas. ¿Es Abelardo de la Espriella un candidato del miedo? Sí. Este bloque está dedicado al centro y en el centro solo podemos identificar dos candidatos de manera muy simple, porque el centro está lleno de candidatos desde Roy Barreras hasta Luis Gilberto Murillo y todos, pero marcan menos de uno en las encuestas. Entonces, siendo consecuentes con eso, le voy a preguntar, profesor, sobre solo dos candidatos. Y no lo voy a meter más en problemas. Solo dos candidatos. Sergio Fajardo y Claudia López. ¿Qué pasó con Sergio Fajardo y Claudia López que hoy, en términos reales, definirían la elección, pero no despegan? ¿Qué cree usted que pasó? Y empecemos un poco con Sergio Fajardo, para darle un poco uno o Bueno, dos mire, tics. mire, mire, mire que es una pregunta interesante y es una cosa muy curiosa lo que pasó. Yo sí creo que el país hoy está en una situación absolutamente polarizante entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, Sí. hay una parte del espectro ideológico político del país, que es el centro, que muy seguramente no se sienten plenamente identificados con uno ni con el otro. Y ese era el lugar que seguramente tenía que llegar a ocupar Sergio Fajardo y Claudia López. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que fue hace 4 meses, Fajardo llegó a estar en un 8.5% en las encuestas, Claudia López en algún momento llegó a tocar el 11, casi el 11% de posibilidad de la votación, pero hoy se cayeron y hoy están más o menos entre un 4 y un 5% de posibilidades. ¿Qué pasó? Sí, un empate Primero, técnico. claro, ¿qué pasó? Primero, lo mismo que de entrada está pasando en la derecha. No hay cama para tanta gente en el centro. Dos fuertes candidatos de la derecha que no lograron ponerse de acuerdo. Yo no me quiero imaginar cuál hubiera sido el escenario en donde perfectamente hubiéramos podido ver un ejemplo, una fórmula presidencial entre Sergio Fajardo y Claudia López. Creo que allí hubo un problema de egos que no les permitió llegar a un acuerdo para definir una sola candidatura. Una segunda razón que no me cabe la menor duda, y es que ambos, como los más fuertes representantes del centro, no lograron entender hasta el día de hoy
que muy seguramente mucha gente del centro no quiere verlos en una disputa contra Cepeda, ni contra Paloma, ni contra Abelardo, sino que quieren que les den unas propuestas muy ciertas, muy cercanas a la realidad de la gente, a tratar de solucionar los problemas y las necesidades que siente mucha gente, sobre todo también la gente en los sectores urbanos. Y ellos seguramente tendrían que haber hecho una campaña centrados en eso. Algo así como cuando a los caballos les colocan los tapones que permiten taparle los ojos para que no miren hacia un lado, hacia el otro, sino que sigan el camino. Eso era lo que les tocaba hacer a ellos. Pero creo que se dibujaron, están tratando de entrar en una pelea que no les corresponde. Por ejemplo, en el tema de que si los deben invitar a un debate o no los deben invitar a un debate, le disparan a Cepeda, le disparan a Paloma, le disparan a Abelardo. ¿Y quién está llenando ese espacio? Nadie. Y como ese espacio no se está llenando, pues los votantes que se identifican con esa parte del centro muy seguramente empiezan a mirar hacia un lado o hacia el otro, buscando alternativas diferentes que sí hablen de propuestas reales y concretas para la gente, como le digo, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces yo creo que ellos desperdician una oportunidad de oro, ¿no? Sí, preguntas un poco concretas para respuestas cortas. ¿Fue un error de Sergio Fajardo no haber participado en la consulta? Totalmente. Viendo el fenómeno de lo que le pasó a Oviedo, no me cabe la menor duda que Fajardo posiblemente hubiera podido llevar la consulta a otro nivel, ¿no? ¿Fue un error de Claudia López o sigue siendo un error no haber convencido a Sergio Fajardo de unir sus esfuerzos para ir juntas o juntos a la elección del 31 de mayo? Creo que fue un error porque no era este el momento para Claudia López lanzarse a la presidencia. De ustedes, si les gusta lo que hacemos, por favor, déjenos en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan del tema de la derecha, del centro y de los temas de opinión que estamos hablando en nuestro canal? Voy a hacer una pregunta, profesor, para ir dando como un cierre final al programa. ¿Qué papel cree usted juegan o jugarán en estos 40 días que faltan ya muy próximo a las elecciones las alianzas de los candidatos? Bueno, si les gusta lo que hacemos, síganos en Desconectados y escuchen al profesor Eduardo Borges en un próximo programa donde responderá la pregunta que le acabamos de hacer. ¿Qué papel juegan las alianzas en la candidatura de los candidatos a las elecciones? Nos vemos en un nuevo próximo programa. Bye, bye.